Muy buenas, muy buenas. Antes que todo, como siempre, les envío un saludo afectuoso y cariñoso. Eh, Espero que todos estén bien. Eh, el día de hoy nos encontramos nuevamente para desarrollar la unidad 7, que se denomina Fuegos de origen eléctrico. Eh, una unidad introductoria, como, como todos nuestros cursos en realidad son introductorios. Buscan reforzar a los colegas que ya tienen un tiempo y hacer una introducción a las personas que están recién partiendo en este mundo, en el mundo de la investigación de incendios. Eh, no pretendemos formar investigadores o hacer un curso express, ni mucho menos. Al menos en ese sentido, queremos tener bastante clara la película de nuestro lineamiento. Bienvenidos una vez más a nuestro curso iberoamericano de investigación científica de incendios y explosiones. Eh, Muchas gracias por acompañarnos, hemos tenido una muy linda aceptación. Quiero decirles que este curso lo vamos a repetir la segunda y tercera semana de mayo, porque hemos tenido gran demanda y no hemos podido dar respuesta a todo el mundo. Entonces vamos a abrir una nueva posibilidad para las personas que no se pudieron conectar. Eh, Así que revisen por favor la web, porque vamos a tener en 2 semanas más la repetición de este curso. Los invito a que estén actualizados con nuestra información en nuestra página web y en nuestra red social, y sobre todo los invito a revisar la página web la página web específica del curso, que es detlautaro.com/arson 2020. Vamos a entregar información de primera mano, actualizada. Esta es una página dinámica que estamos actualizando 3-4 veces al día, así que no crea que ya vio la última versión, porque está en constante actualización. Señores, el día de hoy nos toca exponer la clase de fuegos de origen eléctrico. Para mí es un verdadero privilegio compartir nuevamente con usted. Espero estar a la altura de las expectativas suyas sobre esta clase. Quiero decirles que no soy un ingeniero eléctrico o un electricista o un electrónico, porque hay entre los profesionales de esta rama están muy claras las diferencias entre un eléctrico, un electrónico, etcétera. Eh, yo soy una persona que no entiende mucho de esa diferencia. Sin embargo, mi experiencia yo también soy ingeniero, pero mi experiencia puntual en la investigación científica de incendios de origen eléctrico ha sido bastante intensa, y tengo suficiente experiencia y material como para dar algunos tips importantes en el tema de la investigación de origen eléctrico. Entonces eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Eso sí, lógicamente, tenemos que partir por las recomendaciones de seguridad. No por ser un curso online, usted va a estar de manera insegura. Así que vamos a hacer un compromiso. Sea donde sea que esté recibiendo este curso, sea donde sea que esté recibiendo esta información, lo está haciendo de manera segura. En un lugar que cumple los lineamientos de seguridad básica, con un lugar de evacuación, etc. Y en este entorno de seguridad biológica, lógicamente con estándares de seguridad biológica eh, que cumplan lo indicado por cada autoridad competente, ¿no?, en cada país, mínimo. Si no, no puede recibir este curso. Bueno, como usted sí cumple las normas de seguridad, vamos a proseguir y le vamos a recomendar que apague un ratito el celular. No le voy a quitar más de una hora, tal vez un poquito más, pero realmente le recomiendo que apague o deje el celular al lado un rato. Escúcheme, y estoy seguro que la información que le voy a entregar le va a ser mucho más útil, le va a sacar más provecho. Mi nombre es Heriberto Moreira, soy investigador de incendios. Profesionalmente, esta es mi presentación. Los invito a revisar mis antecedentes, mis eh, respaldos profesionales,
es importante siempre investigar del profesor, entender un poquito si es verdad lo que dice, porque hay mucho cuentero. Entonces nosotros, parte de de nuestro trabajo es desmitificar al cuentero, eh, hacer gratis cosas que antes tenían precio. Entonces tenemos mucha resistencia, gente que nos adora. Eh, bueno, independiente a mis títulos profesionales o a mis niveles como investigador o como instructor, yo me declaro un eterno ignorante. Y como buen instructor, soy un ignorante. Lo único que tengo capacidad de exponer el día de hoy es un poco de la información que poseo, mi experiencia, y voy a tratar de dejar en claro temas que de pronto confunden. Y quiero partir un poquito desde ese ángulo esta clase. Quiero decir que por mucho tiempo el fuego de origen eléctrico ha sido un comodín, ha sido una forma en la que el investigador de incendios eh, se ha sacado la responsabilidad de no saber. Es una forma en la que una persona ignorante se cubre frente a su ignorancia. Es un comodín. Eh, no siempre es así, pero históricamente, no solamente en la región, no solamente en Latinoamérica, en el mundo, el fuego de origen eléctrico se ha considerado un fuego, o sea, un dictamen que por lo general, cuando no está bien respaldado, según método científico, simple y llanamente se habla de corpus negativo directamente o de cuento. Eh, nadie te va a discutir, nadie te lo va a discutir, sobre todo, se supone que nadie sabe más que tú del tema, pero eso está mal. Cuando tú llegas a un contexto de juicio real, un perito que sin tener necesidad de ser un experto en la investigación de incendios, basta que revise tu conformación de tu informe, tu presentación según método científico para que se dé cuenta de que en este caso puntual fue un comodín. No siempre es así. A veces efectivamente el fuego es de origen eléctrico y hay muy claras marcas y hay muy clara evidencia que lo respalda. Y eso es lo interesante. Tenemos que ir allá. No basta decir que fue eléctrico, sino que hay que probarlo. Otro prisma interesante es que eh, por alrededor de la época de los 80 se empezó a hacer famoso los microscopios de barrido, 90, discúlpenme, 90, el microscopio de barrido. Y empezaron a hacerse unos análisis de microscopio de barrido sobre los conductores, lo cual, entre comillas, determinaba que este cable o este conductor había sido afectado térmicamente por un fuego. Entonces, esto se ha comprobado actualmente que no es tan así, que de pronto yo puedo llegar a ambos efectos, o por intensidad de corriente o por acción del fuego externo, lo cual lo hace eh, no una prueba definitoria para decir esto pasó por esta razón. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Y este es el criterio de partida para este curso, para esta unidad. El criterio de partida de esta unidad es que siempre voy a tener que poner un origen eléctrico en contexto. No puedo decir solamente que fue de origen eléctrico. Tengo que ponerlo en contexto. Tengo que hablar de el conductor se calentó por tal razón y tomó como primer combustible este combustible que tiene tal temperatura. Entonces la relación entre temperaturas equivale a el tiempo de exposición. Necesito empezar mi relato técnico desde ese prisma, puesto a que si no lo hago, estaría hablando nuevamente de corpus negativo o de un dictamen de origen eléctrico sin base científica alguna. Eh, los voy a invitar a que revisen el capítulo 9 de NFPA 921, que habla específicamente del tema del origen eléctrico. Quiero empezar un poquito esta exposición desde el punto 9.9.1, que habla de la ignición por energía eléctrica. Generalidades. Para que se produzca ignición por una fuente eléctrica, tiene que ocurrir lo siguiente. 1.
El cableado eléctrico, equipamiento, los componentes deben tener energía eléctrica, ya sea por cableado de entrada al edificio, un sistema de emergencia, una batería o cualquier otra fuente. 2. La fuente eléctrica debe haber producido suficiente calor y temperatura para, para prender el material combustible cercano al punto de origen. Entonces, esto es súper importante, porque te está diciendo que como base de todos los fuegos eléctricos es que se cumplan estas dos generalidades, como básico. Eh, yo sé que tal vez suene redundante, ¿no? Que tal vez suene muy obvio que la fuente eléctrica tiene que estar electrificada, pero definitivamente es algo por donde empezar un diálogo científico en relación a un incendio de origen eléctrico. Voy a hacer un barrido mega rápido por lo básico. Y voy a recorrer desde lo básico, decir que, bueno, lo que conocemos de la electricidad es que es un flujo constante de electrones desde un polo negativo a un polo positivo. Al igual, yo lo comparo un poquito con la alta presión y la baja presión. Pero en este caso va desde lo negativo a lo positivo. Eh, no solamente en Ecuador. Bueno, voy a hablar de la corriente en general a nivel mundial. Si hago una apreciación puntual de Ecuador, de Chile o de México o de la región, me van a disculpar, pero en realidad estoy hablando de la energía y la corriente a nivel general. Existen dos tipos de corriente, la corriente alterna y la corriente continua. La diferencia fundamental entre la corriente alterna y la continua es que la corriente alterna tiene dos vías, una vía de ida y una vía de regreso, tiene dos vías. Y la corriente continua solamente tiene una. Voy a resumirlo de manera violenta, me van a disculpar que no haga un análisis más profundo de esta parte. Yo voy a avanzar violentamente a esta parte. Porque en realidad es muy común que al investigador de incendios o al bombero o al compañero policía o al criminalista que no tiene una experiencia puntual en temas eléctricos, se le haga un poquito complicado comprender la electricidad. Es como, hay gente, por lo menos yo le hacía el quite, hay gente que le hace el quite a la electricidad tanto como a la química, o sea, porque es muy específico, hay gente que le gusta este tema. En un sistema hidráulico, la pérdida de presión resulta en caída de presión. En un sistema eléctrico, la fricción, la resistencia, en conductores y otras partes resulta en pérdida de presión, entre comillas, ¿no? Presión eléctrica, o sea, una caída de voltaje. Cuando la electricidad pasa a través de un conductor, se genera calor. Y la cantidad de calor va a depender de la resistencia que haga el conductor al paso de esta corriente. Esto es importante porque hay conceptos que tenemos que comprender desde ya. Como por ejemplo, que cuando hablamos de fuegos de origen eléctrico, siempre estamos hablando de fenómenos térmicos, termomagnéticos, termoeléctricos, pero siempre van a ser térmicos. Para partir explicando la comparación y para entender, para comprender un sistema eléctrico, vamos a partir de un sistema hidráulico, porque generalmente los bomberos estamos un poquito más familiarizados con un sistema hidráulico. En un sistema hidráulico, la bomba es usada para crear presión necesaria para hacer que el agua se mueva a través de un sistema de tuberías. La cantidad de presión hidráulica se expresa en bares o en PSI, y se mide por un manómetro. Vamos a ver el símil cuando hablamos de un sistema eléctrico. En un sistema eléctrico, el generador es usado para crear presión eléctrica, que es necesario para hacer que se muevan los electrones, ¿no? A través de los conductores. Esta presión eléctrica se llama voltaje y es medida por un voltímetro. Entonces, podemos hacer una comparación directa, incluso con todos los componentes de un sistema hidráulico y eléctrico, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la bomba de presión, que su símil es la fuente de energía. La diferencia de presión es el voltaje. Aquí, por ejemplo, una válvula es un interruptor. Bueno, cada parte del sistema se puede comparar exactamente a un sistema hidráulico.
lo cual se hace mucho más fácil de entender a personas que como yo no somos tan expertos en el tema eléctrico. Por ejemplo, un sistema de tuberías provee la vía para que el agua fluya dentro de un sistema de tuberías. En un sistema eléctrico, los conductores son las tuberías. Así es. La cantidad de agua se mide. La cantidad de agua es el caudal, el cual se expresa por galones por minuto. Bueno, en realidad el caudal es la cantidad de agua que pasa por determinada cantidad de tiempo dentro de un diámetro conocido o dentro de un área conocida. Eso es el caudal. No la presión es algo distinto. La cantidad de corriente eléctrica que pasa se mide en amperes. Esta es la comparación directa entre el caudal eléctrico son los amperes. Bueno, aquí vamos a ver la comparación directa. La bomba es el generador, la presión es el voltaje. Cuando hablamos de PSI, hablamos de voltios, manómetros, voltímetros. El agua que está fluyendo a través del piping de la tubería, esos son los electrones que pasan a través de los conductores. Entonces la comparación es bastante clara y los invito a repasarlo, ¿no? Hay mucho de este módulo que va a ser lectura de usted, va a ser un trabajo suyo. Acuérdese que este curso necesita que usted estudie el material, que usted haga lectura del material. Por eso hay, por ejemplo, la siguiente imagen es un poquito recargada y usted va a tener que repasarla. Pero me gustaría igual partir desde acá. Arcos eléctricos. Un arco es la descarga electrolumínica de alta temperatura entre dos cables que no se tocan. ¿Y qué es lo que se electrifica? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la ionización del aire. Bueno, y se llama arco porque tiene forma de arco. Las temperaturas del arco pueden llegar a varios miles de grados. De hecho, pueden llegar a más. Un arco de un filamento, de una ampolleta o de un foco, mantiene una temperatura de alrededor de 2000 grados centígrados. Bueno, para que se produzca un arco, incluso aunque la distancia entre los cables sea pequeña, tiene que haber como mínimo una diferencia de tensión de 350 volts. Nosotros hemos podido ver en experimentaciones de fuego y electricidad que por cada 10.000 volts tenemos 1 centímetro de arco. Bueno, esto también va a depender de los ambientes que tan secos estén y otros factores. A pesar de las altísimas temperaturas que forman un arco, estos no son una fuente de ignición idónea para muchos combustibles. El arco eléctrico, la chispa eléctrica, como vamos a ver en algunos ejemplos, no es una fuente idónea para muchos combustibles sólidos, sí para muchos gaseosos. En la mayoría de los casos, los arcos son tan breves y localizados que no prenden un combustible sólido, como vigas de madera, los combustibles con una gran relación de superficie-peso, como el algodón, el papel tisú, los gases, pueden arder en contacto con un arco. Pero vamos a ver incluso que el papel tisú presta resistencia a este tipo de arcos. Lo que primero vamos a ver es un cable denominado cable de pelo, conductor de pelo, tiene varios nombres. ¿Cuál es la energía que libera al producirse un arco y si este arco puede afectar el papel tisú? Esto es un experimento que hace la ATF. Este material es de la ATF, el que voy a presentar, y le vamos a observarlo. El cobre se funde a los 1080 grados y si tenemos un cobre volando por todos lados, significa que de alguna manera llegamos a esa temperatura, al menos. Pero la liberación de energía es tan rápida, vamos a verlo nuevamente, la liberación de energía es tan rápida que el destello es ionización del aire, se prendió el aire. Y luego no alcanza a... Bueno, ahora vamos a ver lo mismo, pero con un cable distinto, con un cable sólido, alambre, de cobre también, y vamos a ver
si es capaz de prender el papel tisú. Vamos a ver. Se va a producir la ionización del aire, que es este efecto que podemos ver como un destello. Hay chispas, hay liberación de energía, significa que alcanzamos más de 1080 grados. Sin embargo, no es capaz de prender el papel tisú. Entonces, vamos de nuevo a repasar algunos conceptos claves. Amperaje, corriente en amperios que puede transportar continuamente un conductor en condiciones de uso sin que supere su límite de temperatura. Recuerden que el amperaje es como los galones por minuto del fluido hidráulico. Y el amperaje tiene mucho que ver con la capacidad de que un conductor se caliente. Ya vamos a hablar de ese fenómeno llamado ampacidad. Un amperio es la corriente eléctrica que equivale al flujo de un columbo por segundo. Un columbo se define como 6.24. Bueno, esto tiene una definición de electrones un poco extraña, que en realidad es una definición de NFPA 921 en su capítulo 3, que son definiciones. Arco, esto para mí es importante. Arco, descarga eléctrica luminosa de alta temperatura entre dos conductores separados. Es lo que hemos visto hasta ahora. Ese destello luminoso que se produce entre dos conductores separados por causa de ionización del aire. Sobrecorriente. Corriente superior a la nominal que un equipo con la capacidad de un conductor puede producir por sobrecarga. Véase, bueno, hace apelación a otra referencia. Cortocircuito o falla de puesta a tierra. Es lo que vamos a hablar. Cortocircuito. Esta es la definición de NFPA de cortocircuito. Alguna vez muchos investigadores, me sumo, yo también, no éramos muy amigos de esta palabra. La considerábamos que estaba mal utilizada. Lo que pasa es que nos habían enseñado mal. Nos enseñaron que un cortocircuito era similar a un interruptor, como el corte de un circuito, pero estaba bastante definido. Y aquí en el FPA está re claro. Conexión anormal de baja resistencia entre conductores normales de un circuito cuya resistencia es normalmente mucho mayor. Esta situación produce sobreintensidad, pero no es una sobrecarga. Es una sobreintensidad. Ya vamos a hablar de eso. Aquí, bueno, el medidor domiciliario. No, generalidades, ¿no? Cada país tiene propiedades específicas sobre este punto, ¿no? Breaker de conductora eléctrica. Y aquí vamos a entrar al terreno de los breakers. El breaker es un interruptor que puede abrir de manera automática, o por sobrecorriente, o manual, o operada por una persona. El breaker es un sensor termomagnético. Esto es importante. Los breakers, o los disyuntores, que en realidad cumplen la misma función. El disyuntor también tiene un principio electromagnético y cumple la misma función. Tiene una base. Vamos a ver un video de ATF también en relación a lo mismo, a este breaker que está partido por la mitad y que tiene un lado transparente. Vamos a ver que aquí hay una verdadera explosión y hay una cámara y esa explosión tiene una fase positiva y negativa, como todas las explosiones. Este es la parte del sensor magnético, pero el sensor térmico, bueno, vean la interacción ustedes mismos. La parte electromagnética es mucho más sensible que la parte térmica. La parte térmica se produce una ionización y aquí tiene un desfogue el mismo equipo para liberar estos gases. Vamos a verlo nuevamente. Es interesante cómo el fuego sale por el desfogue y vuelve a entrar viendo su fase positiva y negativa. Es lo que vemos liberado, sale el fuego y luego entra. Bueno, tenemos el sensor electromagnético y esto es lo que conocemos como un breaker tradicional. Disyuntor. Vamos a leer una definición del FPA. Un disyuntor es un interruptor
que se abre automáticamente en caso de sobretensión, o manualmente, o empujado por una palanca. Por lo general, aunque no siempre, su corriente se muestra en la parte visible de la palanca. Los disyuntores están diseñados para que su mecanismo interno se dispare cuando la corriente sea excesiva, incluso cuando la palanca se mantenga en posición on. Las posiciones de conexión on y de conexión off aparecen en este mecanismo en la tapa. En la mayoría de los disyuntores, la posición de disparo se localiza en el centro, aunque en algunos se desplaza a la posición off. Por lo general, un disyuntor en servicio no se puede desconectar manualmente. Sin embargo, si se ha corregido el defecto, se puede es como eh, un breaker tradicional. Tenemos breakers de distintas resistencias que funcionan a distintas resistencias, se activan a distintas resistencias, y su misión es accionarse, cortar el flujo por sobreintensidad, sobrecorriente, temperatura. Esto es un diferencial. Este es un señor un poco distinto. Este señor detecta la diferencia de voltaje y es mucho más fino y está orientado a la protección de las personas y también de los equipos. Pero es finalmente el que evita que la gente se electrocute, que la gente sufra un shock eléctrico. En una instalación correctamente dimensionada e instalada, estos dos aparatos deben funcionar de manera conjunta, tanto el diferencial como el disyuntor. Bueno, un diferencial industrial. Conductores eléctricos. Acuérdense que los conductores son como el piping, como el porte de las cañerías que transportan agua. Los conductores de la instalación eléctrica son normalmente de cobre o aluminio, porque son económicos y son son muy buenos conductores de la electricidad. Vamos a ver que existen, son distintos tipos de conductores, ¿no? El cable enchaquetado distintos tipos de cable. Coaxial. El coaxial es un cable que puede ser usado en comunicaciones o también llevar corriente eléctrica sin ningún problema. Conductores: oro, plata, cobre, aluminio. Semiconductores: carbón, pirumana. Vamos a ver una relación del carbón y del aislante, como que actúa en algunas veces como semiconductor. Bueno, aislante: madera seca. Ojo con esto, madera seca. La madera seca tal vez la encuentres en laboratorio, porque la madera a la intemperie siempre va a estar húmeda. Así que por eso se recomienda jamás usar madera en un incidente con una persona en shock eléctrico, electrocutado o algo parecido. Agua pura. El agua pura no transporta la electricidad. Recuerden que los electrolitos del agua son los que lo transportan. Vidrio, porcelana, algunos plásticos. Factores que determinan la resistencia de un conductor: el material del que está hecho, el largo del conductor y el diámetro del conductor. Son las cosas que determinan la resistencia de este conductor. Cuanto mayor es la sección del conductor, mayor es la corriente que permite pasar. Presenta menos resistencia. Su referencia numerada en AWG, American Weird, no sé cómo se lee eso, determina que cuanto más grande es el número AWG, más pequeño es el conductor. O sea, cuando hablamos de un conductor AWG14, hablamos de un conductor chico. Y cuando hablamos de un AWG1, hablamos de un conductor grande. Seguimos. Incendios causados por energía eléctrica. Definición en FPA 921. Para que se produzca un fuego de energía eléctrica tiene que ocurrir. Esto ya lo habíamos expuesto, lo vamos a repasar un par de veces más. Primero tiene que estar, como dijimos, el artefacto o lo que sea que estemos periciando, herramientas, equipo, debe estar electrificado, debe estar conectado a la fuente eléctrica. Y esta fuente eléctrica tiene que tener una relación directa con mi origen. Esta fuente eléctrica tiene que haber tenido la capacidad y el tiempo para haber encendido mi origen. O sea, tengo que tener
todo el contexto muy claro. Sobre intensidad. Incendios causados por energía eléctrica. Sobrecalentamiento del conductor. Se produce cuando se excede la intensidad de corriente del conductor. Se genera una gran cantidad de calor. Se puede iniciar un incendio debido al exceso de cantidad de calor, sobrecarga. Bueno, ya vamos a hablar, a puntualizar con imágenes cuáles son las causas puntuales de que exista una relación directa entre mi fuente eléctrica y mi origen, ¿no? Depende lógicamente siempre del material que estoy hablando. Seguimos. Cuando existe esto es importante, sobreintensidad. Cuando existe sobreintensidad de un conductor eléctrico, este se recalienta al punto de perder su chaqueta aislante. Nosotros decimos se desnuda el cable. Entra en contacto con el material combustible encendiéndolo. Y esto lógicamente depende de la temperatura de exposición y del tipo de combustible que estemos hablando. De la misma manera, puede producir un incendio por cortocircuito formado por un arco eléctrico, dependiendo de las condiciones que sea la carga de combustible del área y la relación entre el primer combustible. Si la instalación no se encuentra protegida, el accidente eléctrico genera varios fallos de masa, o sea, se empieza a extender. El sistema no es capaz de parar esta reacción en cadena que se va produciendo por fallos de masa dentro del sistema eléctrico. Vamos a ver un ejemplo de cómo al parecer unas ramas hacen que un cable tome temperatura. Eso es lo que estamos viendo. Se puede discutir mucho los orígenes de este fuego. Lo cierto es que vamos a ver un poquito el video. Estamos viendo ese humo, es cómo se está desnudando el cable. Pero aquí hay un empalme que va a esta casa. Y aquí podemos ver un humo medio preocupante. Porque al calentarse el conductor, extiende su calor por todo el cable. Y acá al menos podemos ver cómo hay fuego a la vista. Y aquí hay un origen eléctrico claro, hay una relación eléctrica clara, no podemos discutirlo. Tenemos un calentón de cable por razón de las ramas, al parecer, y este cable que estaba en la cortina fue capaz de encender la cortina. Está grabado. Bueno, mientras más grande sea el conductor de corriente, más corriente permite pasar. Menos resistencia hacia los tamaños, esto ya lo vimos, ¿no? Mientras mayor, más pequeño el diámetro. Ampacidad. Ampacidad es la capacidad de amperes que puede llevar un conductor sin alterar la temperatura. O sea, ¿cuántos amperes puede transportar un conductor sin calentarse? Y aquí tenemos una tabla. Cuando hablamos de un cable, por ejemplo, vamos a hablar de un AWG10, que tiene un diámetro en milímetros de 2.60. Tiene una capacidad en amperes de hasta 30 amperes. O sea, este cable puede transportar hasta 30 amperes sin ningún problema. Pero si le ponemos 45 amperes, 50 amperes, este cable se va a calentar. Y porque va a haber superado su capacidad de ampacidad. La ley de Ohm, esto es algo que exploramos un poco más detalladamente en la parte 2 de este curso, pero igual lo exponemos ahora. La ley de Ohm es muy simple, es la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia, donde el voltaje es igual a corriente por resistencia y todo lo demás son despejes de la misma fórmula. En esta misma relación, nosotros podemos hacer un ejercicio muy simple, donde nos planteamos lo siguiente. Tenemos un calentador de 120 volts y de 1500 watts, y una estufa eléctrica también de 120 volts y de 900 watts, y están conectadas a un cable, a un toma corriente que tiene un conductor de 18 WG. La pregunta es, ¿está correcto esto? ¿Está bien esto? ¿Se va a calentar? ¿Por qué se va a calentar? Esa es la respuesta que tenemos que contestar.
Y para hacerlo es muy simple. Primero, tenemos que tomar los dos aparatos que están planteados. Uno es el calentador y otro es la estufa. El calentador y la estufa. Y dividir el voltaje por la potencia. Discúlpeme, bueno, tomo el wattaje, eso. Tomo los watts y lo divido por los voltios. Al dividir watts por voltios, voy a obtener amperaje. Entonces, en el primer equipo, tengo un equipo que los dos funcionan a 120 volts. La única diferencia es el wattaje. En el primer equipo, al dividir los 1500 watts por 120, obtengo 12.5 amperes. Y en el segundo equipo, obtengo 7.5 amperes. Al sumar estos amperajes, me da un total en conjunto de 20. Aquí tienes algunos detalles. No tengo idea porque se me activó esto. Bueno, al sumar los dos amperajes, me va a dar como resultado que este cálculo de demanda de amperes es de 20. Entonces, yo tengo que hacerme la siguiente pregunta. Si el cable es 18 WG, ¿hasta cuántos amperes podría transportar sin calentarse? Y tenemos que volver. 18 WAG. Y tiene una capacidad en amperes de 6. O sea, está superado por 14 amperes. La respuesta es que no es capaz. No es capaz y definitivamente está mal dimensionado este sistema. Así, muy simple. La puesta a tierra está la puesta a tierra de servicio, la puesta a tierra de protección, sirve para proteger a las personas y también los equipos, es para disipar la corriente a tierra. Razones: limita la tensión ocasionada por las descargas atmosféricas, la sobretensión de la línea, estabiliza la tensión a tierra, la puesta a tierra del equipo, limita la tensión a la tierra de otros equipos. Bueno, aquí vamos a hablar de las instalaciones a tierra, vamos a seguir. Instalaciones trifásicas. Las instalaciones a tierra existen instalaciones industriales, instalaciones también de casa, ¿no? Esto lo vamos a dejar un poco para que usted mismo lo profundice. Voy a entrar un poquito a ignición por energía eléctrica. Una ignición producida por energía eléctrica implica una transmisión suficiente de calor producida por el paso de corriente a un combustible, es decir, la fuente posible de ignición se encuentra próximo al lugar. La cantidad necesaria de calor para que esto ocurra puede generarse por varias maneras, tanto por un cortocircuito, por arco producido por la derivación de tierra, excesos de corriente del cableado, sobrecalentamiento, resistencia, causados por causas normales como bombillas o balas o calentadores, equipos de cocina. Hay un montón de equipos de mala calidad que tienden a fallar de esta manera. Para que se dé este tipo de ignición es necesario que la transferencia de calor desde una fuente eléctrica se mantenga lo suficiente para que el combustible adyacente alcance su temperatura de ignición. Y es la relación de la que hemos hablado todo el rato en este curso. La relación entre la fuente de ignición y mi fuente eléctrica. La presencia de energía de ignición suficiente no es suficiente para asegurar la ignición. Hay que tener en cuenta que la distribución y la conservación de este calor, por ejemplo, una bombilla eléctrica extendida en la cama puede disipar continuamente 18 vatios sin peligro. Si la manta se enrolla, este calor se concentra en un espacio más pequeño y la mayoría del calor quedará retenido en las capas exteriores de la manta, lo que hará que se eleve su temperatura interior y lleve a una posible ignición, en contraste con los 180 vatios de una manta eléctrica típica. Los pocos vatios de una bombilla eléctrica, una bombilla eléctrica con muy pocos vatios, como lo dijimos al principio, puede hacer que el filamento alcance temperaturas de 2200 grados centígrados de manera mantenida, con muy pocos vatios. Arco, bueno, ya lo definimos, es una descarga eléctrica luminosa a muy alta temperatura que fluye a través del aire. Y la chispa
es un fragmento del material incandescente que se mueve a través del aire. Por ejemplo, la chispa de madera lleva la temperatura en la que arde la madera. La chispa de metal lleva la temperatura de fundición del metal que estemos hablando. Incendios causados por energía eléctrica. Sobrecalentamiento del conductor. Se produce cuando la corriente para la cual ha sido diseñado un conductor es excedido. Hicimos un ejemplo de eso recién. Se genera gran cantidad de calor y puede iniciar un incendio. Se produce por 4 causas: exceso de corriente, malas conexiones, pérdida de aislante, inducción. Ya las vamos a definir. Sobreconsumo. Existe sobreconsumo, se recalienta el conductor, pierde su aislación y se produce un arco. Si el domicilio no se encuentra protegido con sistemas como los vimos de breaker o de disyuntores, se produce un fuego. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de mal apriete. Aquí cuando tenemos mal apretado estos conductores, se produce un tema electromagnético que produce calor. Vamos a hablar de fenómeno calorífico. Acá tenemos algo muy parecido. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo un cable puede perder su aislamiento por un apriete, porque se apretó una puerta, un mueble, por muchas razones. Acá tenemos un claro ejemplo de una instalación, al parecer, como Explosion Plus, pero hecha con una puesta a tierra media extraña, súper inadecuado. Enchufes fuera de norma, estos enchufes antiguos de loza, que se siguen vendiendo en algunas partes de Latinoamérica. Sobreconsumo, ¿no? De nuevo recargando un conductor que no tiene la capacidad de transportar tanta energía. Esto es algo bastante común. Las cajas de derivación con estas manchas, ¿no? A veces el mismo enchufe con una mancha o con un zumbido. Este es el cable coaxial. El cable coaxial es un cable que se supone estaba diseñado para el no robo en algunas partes de la región. Se empezó a usar cable coaxial para transportar energía, para hacer más difícil el tema del robo. Pero aquí tenemos básicamente la forma en la que se roba energía de estos cables. Bastante peligrosa, pero existe la forma. El hurto de energía es una forma muy fácil de hacerlo. Y lógicamente lleva riesgos tremendos. Y en investigación de incendios es algo que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en la parte de seguridad de nuestra operación. Balat es un tema que es bastante recurrente también por sobrecalentamiento, por mal mantenimiento. Hay balats que tienen 20 años. Entonces estos son elementos que deben tener un mantenimiento y una retirada al menos al año 10º. Bueno, estos balats, insisto, dan muchos problemas, sobre todo los más antiguos. Vamos a ver algunos conceptos claves en relación a los conductores. Perla. Gota de metal solidificado en el extremo de un conductor eléctrico causado por un arco. Se caracteriza por una fina línea de demarcación entre la superficie fundida y no fundida del conductor. Chispa eléctrica. Estamos hablando de una partícula incandescente creada por el conductor. Estamos viendo cómo en la punta hay perlas. Está aperlado. Y tal vez se podrían denominar perlas esto también. Y acá vamos a ver una relación entre el aperlado y el palo rosa. El palo rosa es un fenómeno que se da en el conductor porque se funde. Si por ejemplo fueran un conductor de pelo, estarían hecho un solo cable. Significa que el conductor llegó a una temperatura muy elevada. Recuerden que un incendio anda por ahí por los 700 grados. Entonces no tendría que hacerle cosquilla a estos cables, a menos que el cable haya tenido una influencia eléctrica puntual por alguna razón. Pero ojo, no es lo mismo causa que consecuencia. Recuerden que el factor eléctrico, un arco voltaico, puede ser consecuencia del fuego y no causa. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro de protecciones adulteradas. Lamentablemente mucho más común de lo que la gente cree. Sobrecarga de corriente de cables de alimentación, cubierta de conductor de cobre,
Este es el aislamiento, cómo se está derritiendo y lógicamente que nos habla de un tema eléctrico. Con eso sobrecalentada de terminal de un fusible trifásico. Y aquí tenemos aperlamiento de de una bobina. Vamos a hablar un poquito de los temas eléctricos antes de entrar a nuestro tema final, que es eh, fuegos de origen. Vamos a hablar del electromagnetismo. Pero primero vamos a ver un poquito del electrodoméstico. Cuando un electrodoméstico ha sido identificado en el lugar del origen del incendio, debe ser estudiado con sumo cuidado, debe ser fijado correctamente, fotografiado eh, en el lugar, en todos los ángulos posibles, porque finalmente estamos hablando de objetos que nos pueden hablar de vectorización del fuego. En muchas ocasiones me ha tocado reconstruir la escena volviendo a entrar refrigeradores, cocinas, lavadoras y electrodomésticos para poderlos ver en conjunto y entender la dinámica del fuego. La cubierta de los electrodomésticos pueden ser hechas de varios materiales. La naturaleza de estos materiales va a incidir lógicamente, directamente con su marca y cómo estos responden a un incendio. El acero. El acero para mí es uno de los materiales que más me hablan de vectorización. Son capaces de dejar muy marcado el accionar de la dinámica del fuego. Es usado en gran número de electrodomésticos por su durabilidad, dureza, fácil de formación. Comúnmente el acero no se derrite, por eso nos da una información muy interesante en relación a la vectorización. Cubierta de electrodoméstico plástico. Una gran cantidad de electrodomésticos usan plástico, por lo general aquellos que no operan a altas temperaturas. La gran mayoría de los plásticos son hechos de carbón, más otros elementos. Algunos se derriten a baja temperatura. Recuerden que tenemos dentro de los plásticos los termoestables y los termoplásticos. La mayoría de estos elementos de los electrodomésticos son termoplásticos. Vidrio. Es usado para mostrar el proceso que se ejecuta en un electrodoméstico. Lo podemos ver en el horno, en una tetera, como lo estamos viendo acá, bueno, baterías. Esto es un tema bastante interesante. La batería es un fuego que estamos viendo de manera muy recurrente, sobre todo en drones, en vaporizadores, en skaters, en skaters eléctricos. Eh, y estamos hablando de un fuego que es moderno, es nuevo, incluso se está hablando de una nueva categorización. Aún no hemos visto nada concreto, pero eso se dice. Y estamos hablando de los fuegos de batería. Generalmente pasa por un tema de calidad de por medio, al igual que los transformadores. Los transformadores no tienen por qué fallar, a menos que se use mal o que tenga alguna falla directamente de calidad. No por ser chinos son malos. Eso es un concepto antiguo. La industria china ahora está haciendo cosas de muy buena calidad, no tiene nada que ver con el concepto antiguo de los 80. Ahora vamos a hablar de estática. Eh, electricidad estática. Es una carga estacionaria producida por el movimiento de un objeto en relación a otro. Cuando caminamos, por ejemplo, sobre una forma, se genera electricidad estática. Bueno, yo creo que antes de, de seguir explicando la electricidad estática, me encantaría que veamos un video. Veamos un video y yo sigo explicando el tema.
Bueno, yo creo que realmente es impresionante la cantidad de energía que logra llegar la electricidad estática. 18.000 volts, brutal. Y este es un video que hemos visto algunas veces ya de una señorita, una dama, que está cargando gasolina y al parecer hace un movimiento con su suéter o de alguna manera se carga electrostáticamente y al tomar produce lo que vimos en, los videos, en el video anterior, ¿no? Que es esta liberación de energía. La ignición por energía estática, generalidades. Para que se produzca la ignición por energía de una fuente estática tiene que ocurrir lo siguiente. Primero, cableado eléctrico del equipo, los componentes deben estar eh, conectados a una tecnología, a una fuente eléctrica. Estamos hablando de la generalidad de toda la energía eléctrica, no solamente la estática. Esto es lo que hemos definido todo el rato. Hemos dicho que todas las fuentes eléctricas tienen que estar cableadas, conectadas a energía y tiene que haber la energía suficiente. Esto también aplica para la energía estática. Una ignición producida por energía estática implica la transmisión suficiente de calor producido por el paso de corrientes a un combustible. Es decir, tiene que haber suficiente liberación de esta energía estática eh, eh, para que haya relación a un sólido. Vamos a ver algunos ejemplos de, de accidentes con energía estática en relación generalmente a gases, pero también tenemos un ejemplo de un sólido. Las condiciones necesarias para que se produzca la ignición por arco estático. Primero, debe existir un medio eficaz de generación de carga estática, o sea, tiene que haber la posibilidad de carga, de diferencia eléctrica. Debe existir un medio de acumular y conservar la carga suficiente para que exista potencial eléctrico. Debe producirse una descarga electrostática con suficiente energía. Debe haber una fuente de combustible en proporción adecuada. El arco estático y la fuente de combustible deben coincidir en el tiempo y en el espacio. Yo sé que sonará... Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un accidente por electricidad estática por un sólido. La persona que está aquí arriba, bueno, este señor baja, pero la persona que está aquí arriba, ustedes van a darse cuenta cómo su pie genera la diferencia eléctrica, ¿no? En la chispa por estática, la va a generar acá. Cuando, si no me equivoco, este pie haga contacto aquí abajo, observen esto. Esa pequeña chispa genera tanta energía que hace que se queme por energía estática y esto por radiación, llegando a temperaturas muy altas. Acá tenemos otro ejemplo de un accidente por estática relacionado a los gases y al manejo eh, de líquidos inflamables. Tenemos este mismo accidente pero visto desde otro ángulo, eh, con este accidente que se produce por estática en el manejo de material altamente combustible. Investigación de igniciones por electricidad estática. A menudo la investigación de posibles igniciones debido a electricidad estática depende del descubrimiento y el análisis de las evidencias circunstanciales, así como la eliminación de otras fuentes de ignición, más que de la aparición de evidencias físicas. Como comprenderán, es muy complicado, a menos que tenga un video. Es muy complicado poder probar la parte física. Tiene que haber una relación entre la posibilidad de que se dé el hecho y también que coincida la fuente de ignición con mi fuente de energía. Al investigar la electricidad estática como fuente de ignición posible, el investigador debe averiguar si se han dado las 5 condiciones necesarias que ya hemos expuesto. Acá tenemos otro ejemplo de cómo un
una persona que lógicamente está haciendo ahí una limpieza, produce estática y una ignición violentísima de este líquido. Técnica de levantamiento forense, arc mapping. Ahora ya vamos a entrar a un punto que lo quería más que otra cosa nombrar. Quería exponerlo de manera general, el arc mapping o el mapeo de arcos, que es una técnica de levantamiento forense que consiste en mapear los arcos, o sea, en ubicarlos dentro de un plano para poder observarlos de manera espacial. Aquí está el procedimiento de mapeo de arcos. El mapeo de arcos implica una serie de procesos entre los que se incluyen definición, identificación de los arcos, como se explica en el apartado. Primero es necesario localizar los arcos para después documentarlos. Hay una fijación, hay una marcación, que lo vamos a ver con un ejemplo. Mapeo de arcos, mapeo de circuitos, la revisión sistemática de la configuración del circuito eléctrico en relación espacial entre los distintos componentes del circuito. Esto es cuando hacemos una identificación de un posible origen eléctrico. Tenemos que pasar ya luego a hacer mapeo del circuito, a identificar la zona de arco, que es el lugar en el que el conductor con un daño localizado es como consecuencia de un arco eléctrico. Arco eléctrico a través de un material carbonizado. Es lo que también hablamos hace un momento de la combustibilidad y la capacidad del conductor de actuar como un semiconductor. El mapeo de arco es una herramienta útil para descubrir el origen de un incendio. En realidad, yo quiero hablar más con mi experiencia y quiero decir que el mapeo de arcos yo nunca lo he podido utilizar de manera efectiva. A pesar de que he mapeado algunos incendios, nunca lo he podido llevar a juicio. Esto por muchas razones. Quiero ir directamente al ejemplo. Cuando nosotros hacemos un mapeo de arcos, estamos identificando, por ejemplo, acá tenemos un punto de origen, tenemos la pluma, el saving fire, la acción de la columna térmica, arriba muy clara, la marca muy clara también, que ya hemos visto en marcas. Pero el fuego empieza a debilitar los conductores que están alrededor y se empiezan a producir arcos, no como causa, sino que como consecuencia del fuego. Y es acá donde esta herramienta cobra mucha energía. Entonces estamos hablando de un lugar que no ha sido completamente destruido por el fuego. Y eso no se da siempre. En esta experimentación se marcan con unas cintas anaranjadas el punto de arco y luego se hace una identificación que este es finalmente el arc mapping o el mapeo de arcos en relación al punto de origen, y como ustedes pueden ver los arcos se han dado en relación al flujo térmico que fue afectando los conductores. Entonces, señores, a grandes rasgos, esta unidad introductoria en el tema de la investigación de incendios de origen eléctrico les quiere dar un posicionamiento claro en relación a que el origen eléctrico ya no es un comodín, es algo que usted tiene que probar científicamente. No es simple decir que usted tiene un origen eléctrico, porque va a tener que probarlo. Antiguamente nadie se lo discutía, ahora se lo va a discutir todo el mundo. Y su criterio y su informe tiene que ir mucho más allá de cualquier duda razonable. Ese es su trabajo. Ese es el trabajo del investigador científico actual. No suponer nada. Que yo creo que... No, lo que he escuchado varias veces de gente que tiene en sus equipos gente mayor, que es como que cuando nadie puede, lo llama a ellos para que huelan el incendio y te puedan identificar. No, para. Eso no sirve. Eso se llama corpus negativo. Eso se llama declararte incompetente. Mejor declararte incompetente de entrada, como lo haría yo. Por otro lado, me han dicho que existe gente mayor que está integrando los departamentos de investigación de incendios, que está sirviendo como un referente genial cuando se habla de dinámica de fuego. Son hombres, bomberos, que a pesar de ser mayores, son muy humildes dentro de su conocimiento, que siempre están aprendiendo y que están aportando de manera positiva a sus cuerpos de bomberos. Amigos míos, quiero dejar primero un agradecimiento, una vez más. Muchas gracias por darnos
su tiempo, que es lo más valioso que existe. Agradecer a CONACE, Compañía Nacional de Seguridad, por desarrollar el curso, por llevarlo a cabo. Y a los impulsadores, materiales y equipos contra incendios de Culiacán, Sinaloa. Muchas gracias por el apoyo. Los invitamos a revisar el material actualizado en nuestra página web detlautaro.com/arson 2020 para que se entere de la actualización de este curso y de los otros cursos. Recuerde, hay varios cursos, no se confunda. No venga a decir que se inscribió en este, que después no salió, no. Nosotros ya no tenemos injerencia en los temas de inscripción, así que le pedimos que no se confunda. Síganos en nuestras redes, nos comprometemos a seguir entregando información y le agradecemos que nos haya acompañado en ya esta séptima unidad, penúltima unidad del curso online iberoamericano de investigación científica de incendios y explosiones. Muchas gracias. Gracias a los compañeros que se han animado a apoyarnos y también gracias a las personas que nos van a acompañar en la segunda versión de este curso, que es en 2 semanas más. Muchas gracias y estamos en comunicación.